jóvenes estudiantes del tercer año de secundaria. Hoy nos encontramos en la semana 6 del curso de Historia. Muy bien, el día de hoy tenemos preparado una clase muy importante que lleva como título La sociedad del antiguo régimen. ¿Cómo estaban organizados el antiguo régimen o las clases sociales que predominó en Europa durante el siglo XV, XVI, XVII y XVIII, ¿no? Estamos hablando principalmente de estos hechos o acontecimientos que se presentaron durante el surgimiento de la Edad Moderna, ¿no? Anteriormente habíamos explicado brevemente sobre las monarquías que se habían instalado principalmente en el continente europeo, ¿no? En los países que sobresalió más estas monarquías fueron en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Bulgaria, en Austria y también en Rusia. Muy bien, en esta semana 6 vamos a hablar brevemente cómo estaban organizadas las clases sociales. Estas clases sociales, este cuadro, esta imagen que vemos aquí tiene como antecedente también lo que se mantenía, estos privilegios, lo que se mantenía o lo que había durante la Edad Media, en el gobierno de los señores feudales, ¿no? Sabíamos nosotros que en el gobierno de los señores feudales había un gran porcentaje de la población que era campesina y que estos vivían bajo la protección del señor feudal. Entonces el señor feudal les daba tierras, les daba viviendas, les daba protección y vemos que en estos tiempos antiguos, el pueblo, los vasallos, estaban protegidos en la Edad Media bajo la protección de estos señores. Entramos a la Edad Moderna y vamos a ver cómo estaban clasificados o cómo estaban divididos estos grupos o clases sociales. Se dice que la sociedad en el antiguo régimen, ¿no?, con la instalación de las monarquías, a eso se refiere, era una sociedad estamental. ¿Qué cosa es una sociedad estamental? Nos dice que una sociedad estamental estaban formados por grupos cerrados de clases. Esos grupos cerrados de clases lo heredaban, dice, por nacimiento, salvo el clero. Me estoy refiriendo principalmente en la nobleza. Era la clase privilegiada, se dice, ¿no? Era una clase que se le daba por nacimiento. Era una monarquía hereditaria, donde el monarca políticamente tenía todos los poderes absolutos durante su gobierno, ¿no? Pero acá estamos viendo, en la clase privilegiada tenemos a la nobleza y al clero. Profesor, ¿cómo estaba representada la nobleza? La autoridad máxima, el rey, ¿no? Había también los consejeros, ¿no?, quienes asesoraban al rey durante su gobierno. Habían también otros títulos privilegiados, como los condes, como los marqueses, como los barones, que también tenían un gran privilegio, que también tenía un gran poder político, ¿no?, dentro de la nobleza. Y sabemos nosotros que principalmente estos varones, estos condes, estos marqueses, emanaban también un pago de impuesto hacia la nobleza, o sea, la corona. Es por eso que ellos recibían una consideración muy especial. El clero, hemos visto también que tenía un poder muy importante dentro de la sociedad en el antiguo régimen, representado directamente por la iglesia, por el arzobispo, por el obispo. Ellos eran, o sea, en este caso, el arzobispo era quien se dice de que también ungía con aceite a los monarcas, ¿no? Ellos eran quienes públicamente en una ceremonia, ellos eran quienes ungían a los reyes, ¿no?, como una autoridad divina, ¿no? Por eso que los reyes representaban una autoridad divina también. Eso viene ya de la Edad Media. ¿Y cómo se sigue manteniendo en la Edad Moderna?
durante esa creencia que se tenía, ¿no? Esa fe, ¿no? El clero. La nobleza también emanaba un pago al clero para su subsistencia económica, ¿no? En otras palabras, pues también para su manutención de la iglesia en distintas dependencias, cómo estaban organizadas también ellos. Luego, esa era la clase privilegiada. Acá, antes de llegar al tercer grupo, al pueblo llano, vemos aquí en una parte intermedia a los ricos. Estos ricos comerciantes estaban representados por los burgueses, ¿no? Estos burgueses, durante la época, esto viene de la época de la Edad Media, pero en la Edad Moderna los burgueses asumen, como eran capitalistas, ¿no? Eran grandes comerciantes, era una clase que dominaba la economía en una determinada región o país. Entonces dicen que estos burgueses son los que tratan de comprar inclusive títulos a la nobleza, ¿no? Por la gran posición económica o el poder económico que ellos tenían, ¿no? Pagan o compran títulos a la nobleza, ¿no? Es por eso que cuando llegan los españoles acá a América, en este caso acá a Perú, se dice que se compraban títulos nobiliarios en España, ¿no? De propiedades de tierra, y estos dicen que venían desde España acá a América para tomar posesión de la tierra que ellos adquirían en el viejo continente, ¿no? ¿Cómo más estaban integrados estos ricos, que eran grandes capitalistas o profesionales? Estaban también los maestros, estaban también los gremios sindicales, ¿no? Estaban también los campesinos, pero aquellos campesinos que tenían propiedades de tierras, ¿no? Aquellos campesinos que no eran asentados, eran campesinos que a pesar que tenían esa tierra, estaban obligados a pagar un impuesto a la corona o al rey. Los gremios sindicales también pagaban impuestos, los maestros también pagaban impuestos, y también, por ende, también los grandes burgueses que eran un poder capitalista. La nobleza y el clero representaban dentro de esta pirámide de la sociedad del antiguo régimen en muchos países de Europa el 20%. Ahí también consideramos a estos ricos. Y el 80% de toda la población era el estado llano. El estado llano estaban considerados acá los más pobres, aquellos que trabajaban a través de jornales, los aprendices, los mendigos, los artesanos, los panaderos, ¿no? Aquellos que se dedicaban a actividades económicas, y a pesar que se dedicaban a estas actividades económicas de algún oficio, estaban obligados también a pagar impuestos a la corona o a la nobleza, ¿no? Sabemos nosotros que la riqueza que la nobleza recaudaba, lo repartía también con la Iglesia Católica, ¿no? Hoy en día también nosotros sabemos que el gobierno del presidente Martín Vizcarra, ¿no? Que él representa el poder ejecutivo, o sea, el Estado peruano, da un porcentaje del dinero de todo lo recaudado a la Iglesia Católica. Mira, desde qué tiempo viene esta distribución de dinero, se podría decir, ¿no? Dentro de la nobleza a la Iglesia, ¿no? Estamos conociendo esto muy brevemente. Entonces, eso es lo que queremos enfocar nosotros, ¿no? Que era una sociedad muy cerrada, era una sociedad muy clasista, que era una sociedad que la clase alta desprestigiaba mucho a la clase del pueblo o a la clase media, ¿no? Había muchas diferencias de discriminación, y que dice la historia que esta diferencia de discriminación provocó en Francia en el año de 1789 lo que era la Revolución Francesa, buscando los derechos. Ya eso ya venía de antecedente, o eso venía también de antemano, de que estos burgueses también buscaban la igualdad de los derechos. Buscaban la igualdad de los derechos, buscando cómo también realizando inversiones de capitales, porque ellos eran los que movían la economía dentro de una sociedad o dentro de un país, ¿no? Y miren, buscando los derechos iguales, estos burgueses, es que en el año de 1789 en Francia estalla esta revolución, buscando la igualdad de los derechos. Y también sabemos como consecuencia, pues, el cambio de gobierno, ¿no? El cambio de gobierno monárquico por el republicano.
Entonces, eso es lo que queremos enfocar brevemente y que nos llegue acá a nuestra memoria, ¿no? De qué diferencia de tiempos encontramos en estas clases sociales, ¿no? De la época del antiguo, de la edad moderna, con la época actual. Yo te pregunto, en la época actual que vivimos nosotros, ¿habrán también clases sociales diferentes? ¿Habrán también clases sociales que se parecen a esta pirámide clasista? Entonces, eso te dejo como reflexión para que tú veas, ¿no? Esta discriminación clasista en el aspecto social, de unos que son más y de otros que son menos. Muchas gracias por su atención.